Muy bien, vamos a ver el tema del EDAN Salud. El- Ustedes ven ahí en la gráfica una situación presentada hace algunos años, en el 2013, en un hospital nuestro de la provincia, donde pudimos tener en cuenta que existen algunos elementos que hay que considerar para poder hacer una evaluación inicial en salud. Frente a lo que es el evento, el fenómeno del niño, actualmente se está solicitando o se está retomando el tema de la evaluación inicial. La evaluación de daños y análisis de necesidades, en este caso el EDAN, tenemos tres tipos digamos, de niveles, ¿no? Un EDAN general, un EDAN salud y un EDAN TD, que es EDAN toma de decisiones. La evaluación de daños y análisis de necesidades requiere tener algunos conocimientos previos, no solamente en el tema infraestructura, sino también en algunos aspectos como son la parte de servicios básicos, acuérdense los determinantes de salud, en el tema de agua, saneamiento, alimento, manejo de desechos. En el tema propiamente de salud, en la parte de infraestructura, primer nivel, la hospitalaria, la red como tal, atención prehospitalaria o APH, etcétera. Entonces sí es necesario tener una serie de procesos donde nos permita poder tomar una mejor decisión. Entonces ven ustedes en la parte inferior el círculo, los círculos de la calidad, se puede decir, del dato, en que estos datos ingresan pasan un proceso de datos y luego para transformarse en información. Esta información permite poder tener un mejor conocimiento y con este conocimiento tener una mejor alternativa, mejor decisión frente a la situación que se está presentando o el problema que se está generando producto de un evento adverso. Entonces, Dan, sobre todo el Dan Salud, uno de los primeros que revisé fue en el 2014, perdón, en el 2004, y en el 2010 es una de las últimas actualizaciones que tenemos y que hoy por hoy cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados tienen una herramienta propuesta por la Secretaría de Riesgo, que es el EBIN, que es la evaluación inicial de necesidades. Entonces, sí es necesario que nosotros como profesionales de salud en el tema de gestión de riesgo en salud conozcamos de la evaluación de daño y análisis de necesidades, porque el levantamiento que hacen los gobiernos autónomos, llámese parroquiales, cantonales o provinciales, no siempre están enfocados en una manera específica, sino son muy generales. Y para poder actuar o para poder nosotros intervenir, sí requerimos de algunos otros elementos, de algunos otros, digamos, factores que tenemos que considerar para hacer una intervención, sobre todo la intervención en salud. Entonces, para ello, vamos a ver nosotros qué es el EDAN. Y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, hoy por hoy, insisto, no tiene la competencia de la evaluación inicial en cuanto a lo que tiene que ver posterior a un evento adverso. Pero lo que establece el OPS es que el Ministerio de Salud Pública es el responsable de coordinar, elaborar e implementar los planes preparativos para una emergencia y desastre, que incluyen la reducción de vulnerabilidad y los servicios de salud, la adopción de medidas de saneamiento y además acciones orientadas a disminuir los factores de riesgo, proteger la salud de las personas afectadas, reducir la mortalidad y el impacto de salud en la población. Esto es lo que establece la OPS. A nivel del mundo, la salud tiene una estructura que vamos a ver posteriormente en lo que tiene que ver en respuesta a situaciones de desastre y dentro de esa respuesta está esa evaluación inicial. Entonces, ¿qué lo establece el manual? Ustedes pueden ver primero una evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta del sector salud frente a la emergencia y desastre, el funcionamiento de la red de servicios de salud como tal, el preparar los planes y programas para situaciones de emergencia, el programar una educación continuada, tanto a nivel del usuario interno como son los profesionales o todo el personal de talento humano que conforma la red de salud, tanto pública como privada, como también todos los usuarios o todas las personas que utilizan el servicio de salud y la comunidad en general.
Entonces, para poder nosotros tener una coordinación y una toma de decisiones durante la respuesta, es necesario tener esta evaluación previa. Para la asistencia médica y los heridos, ver la capacidad que tenemos. El coordinar la respuesta a nivel del servicio prehospitalario y servicios de apoyo, tenemos que tener cómo está estructurada y cómo está funcionando esa red. La evolución del impacto y el control de los factores asociados es el preparar los planes y programas de situación de emergencia. Organización y apoyo de las operaciones de respuesta es parte de una educación continuada, es parte de un proceso de capacitación que debemos tener y que también en realidad se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo, en vista de que demás instituciones tienen también competencias en la parte de respuesta a emergencia y desastre. Y obviamente la recuperación rápida de la red de salud es una debilidad en la actualidad. Nosotros los planes de recuperación o los planes de respuesta y recuperación temprana todavía adolecen de algunos elementos en la parte de presupuesto para poder mejorar o para poder incorporar talento humano, incorporar logística, incorporar de pronto, sobre todo en este tema, en la movilidad o de pronto del reponer la infraestructura de salud o equipamiento de salud que pueda perderse durante una situación de emergencia o desastre. El contactar un proveedor o el pedir el apoyo de un servicio proveedor no es rápido en actuales momentos, aún incluso con una declaratoria de emergencia. Estos tienen un proceso y sobre todo con el tema de Contraloría, muchas veces hay que cuidarse de cada uno de estos aspectos antes de poder proceder a adquirir estos elementos o estos suministros e insumos o mucho menos el tema de contratar talento humano. En la parte superior pueden ver un mapa. El mapa está diseñado en este caso, para lo que tiene que ver con vulnerabilidad frente a la cuestión de movimientos en masa. Y también tenemos nosotros uno para lo que tiene que ver con el tema de inundaciones, también lo podemos revisar. Y en la parte inferior ustedes ven un simulacro en uno de nuestros hospitales, que es parte de esa planificación, que es parte de la implementación de los planes de emergencia que puede tener de pronto un hospital, ¿no? O un servicio de salud como tal. Entonces existen responsabilidades, cada uno de los miembros, cada una de las personas que conforman de la parte administrativa, por ejemplo, lo que es redes, lo que es promoción, lo que es comunicación, lo que es la parte de planificación, lo que tiene que ver con la parte jurídica, con la parte de atención al usuario, etcétera. Cada uno de los procesos o cada uno de las secciones o áreas que tiene el servicio de salud tiene una función, cumple una función, al igual también que en los niveles, ¿no? En el hospital, a nivel de las ambulancias, a nivel prehospitalario, cada uno tiene una función, cada uno debe tener un rol. Y este rol debe estar coordinado, en este caso, por un comité de operaciones de emergencia del sector salud, lo que en nuestro país vendría a decirse lo que es la mesa número 2 de salud, o mesa técnica número 2 de salud y atención prehospitalaria, que vendría a ser un COE salud, a diferencia de lo que es un comité de emergencia hospitalario que corresponde solamente a la parte de hospital. El analizar la información para toma de decisiones y priorizar las acciones en un plan es lo fundamental. Debe realizar un seguimiento y una retroalimentación de las acciones hasta que la situación se pueda normalizar o al menos llegar a esa normalización. El solicitar apoyo y articular acciones entre diferentes sectores y actores es parte también de esa coordinación o esa toma de decisión en cuanto a lo que tiene que ver a la mesa número 2. El poder coordinar con otras mesas técnicas, como el tema de agua sobre todo, con el tema de albergue o asistencia humanitaria, entre otras, es fundamental para poder llevar a cabo nuestra intervención en salud. Ustedes pueden ver aquí un cuadro de una situación que se presentó en atención de personas por afectación a la salud en el año 2008, en el fenómeno, no fenómeno del niño, no se presentó fenómeno del niño, sino más bien una inundación de grandes magnitudes, pero que podemos tomarla como elemento de base o podemos nosotros programar para construir un escenario. Entonces, el brindar los primeros auxilios de atención médica, tanto como atención médico-quirúrgica, es parte de una actividad que tiene que ver con la situación de salud, y los establecimientos de salud deben aplicar sus planes de respuesta para poder brindar la atención a esta población. Entonces, por ejemplo, en Los Ríos se atendieron en brigadas 9.743 personas, unidades móviles 14.131,
en atención en población albergada en Los Ríos 2.929 y un total de atenciones médicas en general de 26.803. Entonces, esto requiere logística, insumos, suministros, talento humano, coordinación, etcétera, para poder efectuar todo esto. Entonces, nosotros como salud, como tal, debemos tener en cuenta cuánto invertimos aquí, qué cantidad en cuanto a lo que tiene que ver con combustible, qué cantidad en cuanto a lo que tiene que ver con insumos, qué cantidad con suministros, incluso en el tema de talento humano, la situación de la alimentación, refrigerio, pago de horas extra en el caso que sea necesario. Todo eso debe tener un presupuesto o todo eso debe estar, por lo menos, si no se pudo presupuestar, por lo menos debe estar en la evaluación final o informe final, debe estar establecido para saber cuánto nos costó la emergencia. Luego de un evento adverso, la infraestructura, el equipo que hay que reponer, el bien que se puede haber afectado o dañado o por producto del uso se puede haber deteriorado, eso también tiene que tener una revisión y de pronto la reposición o su mantenimiento también tiene que estar considerado. Bueno, la red de urgencias y atención prehospitalaria es una de las que hoy por hoy ha ido incrementándose a nivel país. Los técnicos de emergencias médicas, tenemos las unidades de atención prehospitalaria, las unidades móviles, cada vez son un poco mayor en cuanto a número. A nivel país tenemos, por ejemplo, 2 unidades móviles, una en la costa y una en la sierra. La una que sirvió mucho para el tema de terremoto y la otra que también está a nivel de la parte de la sierra, que también tiene que estar funcionando en lugares donde es necesario. Toma unos 2 días en poder desmontar, 2 días en trasladar y 2 días en volver a instalar esta unidad móvil. Entonces, para ello es importante tener en cuenta no solamente la evaluación del terreno, no solamente tener en evaluación del EDAN, nos permite saber si es necesario o no movilizar este tipo de recursos, dónde se lo va a ubicar y cuál es el rol que va a aportar o a ofrecer y el talento humano con el que va a contar con su equipamiento, obviamente, en cuanto a la necesidad, ya sea esta por un sismo, por un tema de pronto de inundaciones, etcétera. En este caso nosotros recordamos en el año 2011, si no me equivoco, que tuvimos el tema de intoxicación por metanol. Una de estas unidades móviles atendió en el Cantón Urdaneta, parroquia Ricaute, a las personas que fueron víctimas o afectadas, en este caso por el tema del alcohol metílico. Entonces sí es importante poder coordinar, a pesar de que sean nuestras o de pronto a lo mejor de diferentes zonas, es importante tener en cuenta de que es necesario establecer un margen de espacio donde deben colocarse, la logística que necesita, el tiempo que demora, la utilidad que va a proporcionar, etcétera, ¿no? Entonces es importante contar también con estos elementos de soporte. Tenemos también los campamentos base, tenemos las instalaciones de carpas muchas veces que son útiles para poder brindar algún tipo de atención. De pronto carpas hospitales es un poco más complicado, pero sí tenemos nosotros carpas por lo menos para atención de consulta o lo menos para el tema del triaje. Evaluar el impacto de la salud pública en la red de servicios, tanto lo que tiene que ver con morbilidad, mortalidad y los factores asociados. Ustedes pueden ver aquí en la parte derecha de la presentación, pueden ustedes encontrar de que en el año 2016, luego del sismo, se hizo una inspección en la infraestructura sanitaria, sobre todo hospitalaria y también distrital. Tener en cuenta que cada vez que sucede un evento adverso, principalmente el tema sismo y el tema de incendio, es importante conformar un equipo de evaluación. Llámese, por ejemplo, la autoridad, puede estar alguien delegado a la autoridad o la autoridad, personal de administración, de mantenimiento, el de riesgo, personas de salud ocupacional y elementos externos como por ejemplo Cruz Roja, bomberos, que pueden ayudarnos a tener una idea clara si la infraestructura o todo el sistema sanitario ha sido un impacto menor o un impacto que de pronto permita la funcionabilidad o de pronto solamente un área se encuentra afectada pero que no comprometa la labor hospitalaria o la labor de pronto del edificio, ya sea en esta administrativo u operativo.
Entonces hay que recopilar esa información, hay formularios de levantamiento, es necesario tener una sala situacional para recolectar la información y con elaboración de informes técnicos para una mejor toma de decisiones. Es importante señalar y vamos a recalcar durante toda esta presentación ese proceso de recopilación de información, especialmente a través de obtención de datos que tienen que ser procesados a información que debe generar un conocimiento para una mejor toma de decisión. Esa va a ser la ruta. No se puede tomar decisiones sin información. El tomar decisiones sin información conlleva a un riesgo muy grande o muy alto de que puedan verse afectadas unas terceras, o de pronto el escenario puede generar un segundo desastre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo este proceso, ¿no? El garantizar la adecuación del sistema de vigilancia epidemiológica, establecer y evaluar los niveles de afectación en las diferentes áreas técnicas, salud, agua, el tema sanitario, el tema de desechos, alimentación, el tema vectorial, el tema de alojamientos temporales o también el tema de albergues, que también en la actualidad hoy por hoy se maneja más que como albergues, alojamientos temporales. El coordinar y apoyar necesidades de la operación de la respuesta, establecer y evaluar niveles de afectación, como habíamos hablado, organizar el sistema de suministro, canalizar las donaciones y la movilización de recursos de suministro. Es un tema ustedes pueden ver ahí en la gráfica, hay elementos logísticos que muchas veces dificultan un trabajo o de pronto requieren de elementos especiales. Por ejemplo, el tema de vacuna. Pueden requerir no solamente la cuestión de cadena de frío, sino también incluso un manejo muy adecuado en cuanto a lo que tiene que ver su uso y personal técnico para aquello. Entonces, tiene que tener en cuenta que durante una situación de desastre, el manejo de la cadena logística debe contar con personas preparadas, debe contar con sistemas de control en todos los terminales o en todos los sitios de acopio o de bodegas que se instalen el momento de emergencia, ¿no? Entonces, establecer medidas de recuperación rápida en la red de salud, la prestación de servicios, ubicar los recursos materiales y humanos, la realización de rehabilitación rápida de los servicios de salud, como decíamos, el tema de recuperación temprana o el tema de pronto lo mejor de poner operativo un servicio de salud no siempre es muy fácil. No solamente por el tema de la falta de recursos económicos, sino porque incluso la movilización, la logística y en ocasiones también los proveedores no siempre son locales. Hay proveedores que vienen muchas veces son nacionales o zonales en ocasiones. Bueno, esto en forma general, vamos a así repasarlo nada más muy brevemente. El tema del centro de operaciones de emergencia, un COE, del Sistema Nacional de Atención a Desastres, como está propuesto por la Organización Panamericana de la Salud, pero que es necesario tener que existen muchas mesas, existen los grupos de apoyo, ¿sí? Y debe haber una sala situacional para manejo de la información, y hay que estar pendiente de pronto también que este espacio cuente con la logística y cuente con el implemento adecuado, la comunicación, el área de distribución, el tema de pronto lo mejor de soporte para las personas que van a alojarse o van a permanecer ahí, ya que el tema del COE o el tema de las mesas sectoriales no solamente es para reunirse y discutir algo, ¿no? Sino en realidad muchas veces y es más, deben de permanecer al menos, por lo menos las 8 horas de trabajo o muchas veces más, para poder tomar decisiones y poder procesar la información que están levantando los equipos de evaluación. El proceso de gestión de esa información, nuevamente lo retomamos, que es el tema de recolección de datos. No se olviden de las fuentes. Existen fuentes de información primaria, secundaria. La información proporcionada por el equipo de DAN es la que pasa directamente al procesamiento. La recopilación por otras fuentes van a requerir muchas veces va a requerir validación. Va a depender de la fuente muchas veces, si esta fuente es a través de un canal de comunicación, de pronto lo mejor de la prensa, pero la prensa que sea confiable, o de pronto de autoridades confiables y una fuente muy confiable para poder pasar esa información a procesarse. Si no, muchas veces requiere un proceso de validación, un proceso de confirmación de esa información que se está generando por otra fuente. Entonces sí es importante que ese proceso contenga un nivel de confianza.
Luego pasa al análisis de esa información, donde se hace la conversión de datos en una información, se definen los criterios del análisis, se cruza las variedades de ese análisis, se procesa esa información, ya sea de una manera gráfica en ocasiones, o una manera resumida, o muchas veces de pronto a lo mejor de una forma ejecutiva, y se analiza los resultados y comienza luego un proceso de transformación en productos e incluso a la toma de decisiones para ver cuáles son las alternativas de solución a los problemas que se van planteando, ¿no? La recolección de información generalmente comienza a nivel lugar del sitio impactado, pero a veces se ve afectado y requiere de, como ustedes ven ahí, en este caso personal que se moviliza por vía aérea, a veces el acceso no es muy fácil y que se requiere equipamiento y se requiere personal preparado para hacer evaluaciones de esas zonas con la intención de tener una mejor fuente de información. Pero también es cierto de que a veces se aprovecha el avance para entregar ayuda humanitaria y eso hay que tener un cuidado muy, muy en especial, ¿no? Podemos brindar atención médica en el momento de la evaluación, en ocasiones sí, porque acuérdense que primero es la prioridad, es la atención de salvar vidas y si es necesario salvar la vida de alguien tenemos que hacerlo. Pero también es cierto de que la evaluación o el equipo evaluador no va a prestar una atención directa, ¿no? Va a hacer es evaluar. ¿Y que van a hacer las brigadas de intervención las que realicen esa atención directa? Eso tiene que tenerlo muy bien en claro porque en ocasiones pasamos el tiempo en la atención y perdemos un poco la situación de evaluación y quizás a lo mejor exista un sector u otra comunidad donde nuestra intervención sea más prioritaria, donde de pronto a lo mejor se requiera de una respuesta inmediata y si nosotros podemos perder ese norte o perder de pronto esa orientación o esa objetividad, si vamos directamente a hacer una atención. Hay que tener en cuenta estos elementos, a veces el talento humano es muy pequeño como para poder tener estos dos escenarios, el escenario de evaluación y el escenario de la atención o respuesta. Entonces, pero sin embargo hay que dosificar esto, ¿no? O sea, habíamos hablado de las fuentes primarias de recolectar información y las fuentes secundarias donde otros sectores o elementos locales pueden proporcionar información. Los instrumentos deben estar estandarizados. Lo ideal sería utilizar los formularios de EDAN que vamos a ver a continuación, pero actualmente se aterrizan a nivel país o a nivel local, pueden haber ciertos ajustes por la realidad existente o de pronto por los avances que se van dando en cuanto a lo que tiene que ver con la materia de desarrollo en algunas tecnologías, etcétera, ¿no? Estos informes que son enviados a su autoridad máxima y que en ocasiones también a los gobiernos locales, a los COE provinciales o COE cantonales o los COE parroquiales también. Estos informes pueden ser emitidos o enviados y siempre, por favor, la confidencialidad de la información, sobre todo protegiendo. Tenemos nosotros ahí una ley de amparo al paciente y que eso es necesario de pronto a lo mejor evitar nombres, sino manejar quizás a lo mejor otras variables, ¿no? La variable sexo, la variable edad, la variable condición o estado del paciente, la variable el nivel de afectación, si es un tema de víctima, si es un herido, si es un evacuado, si es un albergado, pero más que evitar de pronto utilizar los nombres de las personas, ¿no? Y a veces también información que procede de base de datos para saber o hacer la comparación, que si tuvimos una cantidad de personas afectadas versus a un universo general, podemos tener en cuenta qué porcentaje de la población es la que se ha visto afectada por el evento adverso. Bueno, vamos a hacer un análisis. Hay que tener en cuenta que la interpretación inicial no es lo mismo que analizar la información y eso por favor cuando se elaboran las tablas o se elaboran los pasteles o se elaboran todo ese tipo de información estadística hay que tener bien clara que la interpretación de la información pasa obviamente a ese tema de análisis para poder determinar cuál es la prioridad en la atención, cuál es el tipo de respuesta que debemos brindar, a dónde vamos a direccionar nuestros equipos o logística de salud, etcétera. Entonces tenemos que hacer un análisis incluso hasta poder tener en cuenta la seguridad también personal, porque resulta que si yo entro, ¿qué me asegura que yo pueda lograr salir del escenario? Entonces hasta ese aspecto tiene también que tener una evaluación y un análisis para poder nosotros tener una idea mucho más clara de nuestra intervención.
el uso efectivo de la oferta y demanda de la ayuda humanitaria y los recursos usados, movilizados, distribuidos, que sean efectivos para su uso, ¿no? Eso es importante de pronto porque, por ejemplo, si nosotros pedimos una ambulancia, tenemos que saber qué tipo de ambulancia necesitamos, ¿no? Si es una ambulancia de soporte vital básico, o una ambulancia de soporte vital avanzado, o requerimos de pronto más bien es una unidad móvil para una atención de consulta. Entonces, tenemos que determinar bien cuál va a ser la efectividad del uso de ese recurso que estamos solicitando. Bueno, hay productos específicos como son los informes técnicos, los informes de monitoreo, de evaluación, de estudios, de muestreo, la disposición oportuna durante ese proceso de manejo de información, los canales apropiados de difusión de esa información, la relación entre fuentes de información y los tomadores de decisiones. Debe ser transparente esa información y bueno, yo también diría un poco más, además de tener calidad, debe también ser accesible. La difusión y retroalimentación de los niveles correspondientes. Ese es uno de los elementos, digamos, finales, que es el tema del producto. Bueno, finales en el tema de datos, ¿no? Porque de ahí viene luego de la evaluación y después de pronto a lo mejor de la reconstrucción o viene de pronto la retroalimentación. Pero me refiero al procesamiento de datos, es generar un producto específico, un producto o un informe que permita tomar una decisión o permita ver la mejor alternativa de soluciones a un problema planteado. Bueno, ese flujo de información ha sido un gráfico, ustedes ven ahí un tipo de escenario o sala, van a hacer el análisis de información, llega un diagnóstico, este diagnóstico el Comité Operativo de Emergencia de Salud hace la toma de decisiones y determina cuál va a ser el plan de acción o el plan de intervenir. Hay un comité operativo general o un COE general o un COE cantonal o un COE parroquial o un COE provincial y por qué no también un COE nacional. Y recuerden que no debe esperarse una información perfecta y consolidada para que pueda llegar a ser utilizada, porque pronto puede llegar a ser tarde. Lo que sí tiene que ser, además de ser verídica, obviamente tiene que ser verídica, ¿sí? Que sea, digamos, una información útil, pues, ¿no? Porque tenemos que utilizarla para poder tomar decisiones. Entonces, a veces por esperar un dato mucho más exacto, resulta de que de pronto se retrasa la información y eso también es un error, porque estamos tomando decisiones con una información un poco retrasada, ¿no? Entonces, o de pronto un poco a destiempo. Entonces sí sería importante de pronto tener presente aquello cuando se levanta información. En el tema de los efectos en la salud, ustedes pueden ver que va a depender también del tipo de evento. No es lo mismo un tema de sismo, un tema de inundación o un tema de epidemia. Va a depender de muchos factores ahí, donde se evalúa la morbilidad, efectos en la salud mental, la mortalidad, el tema de disposición de cadáveres, las condiciones generales en salud pública, que son importantes de pronto, ya sea en el manejo de los insumos médicos y los medicamentos, la vigilancia que se tiene que tener para poder hacer, digamos, una respuesta más efectiva. Los daños en la red de servicios de salud que tienen que ser, de pronto pueden ser funcionales, pueden ser estructurales, pueden ser no estructurales, en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema también o la red de servicios de referencia. Nos pasó en el escenario, por ejemplo, de la inundación que habíamos hablado, que tuvimos en algún momento dado, en el 2013, en un hospital. Resulta que este hospital, si está colapsado o está de pronto ya afectado en 100% y no puede recibir atención o no puede recibir pacientes, tienen que ser referidos a otro lado, ¿no? Y no puede ser un hospital de referencia en ese momento. Y claro que tiene que funcionar y ver dónde funcionan. Como ustedes ven ahí, hay un equipo de salud que se inundó su unidad, pero está funcionando en un billar. Bueno, no es el escenario más adecuado, pero en ocasiones si hubiese tenido su plan de contingencia establecido, pero es la zona más alta, quizás a lo mejor la única zona alta donde pueden operar o funcionar, y bueno, es tomada para poder mantener una respuesta. Acuérdense que el hospital o el servicio de salud que no funciona en desastre es el más caro del mundo, el más caro del mundo.
Existen también algunos, lo que tiene que ver con salud, algunos determinantes, ¿no? El tema de agua, el tema de saneamiento, el tema de lo que tiene que ver con alimentación, etcétera. Algunos elementos que son importantes para un buen manejo de la salud. Entonces, la disponibilidad de fuentes de agua, el suministro, la calidad de agua, la identificación de sistemas de abastecimiento de agua. Por ejemplo, una práctica que se utiliza a veces los carros de bomberos, esto en primer momento, bueno, por suplir una situación, pero estos carros no siempre están diseñados para el transporte de agua potable o para mantener agua potable, entonces su función muchas veces es otra. Entonces hay que tener en cuenta también esto en el tema de calidad. El personal y el equipo de suministros para el control de la calidad de agua, la rehabilitación de sistemas de abastecimientos de agua, los insumos que se requieren para dar calidad a esa agua, tener recipientes adecuados. Por ejemplo, en un momento dado se recuerda que en una emergencia se utilizaron recipientes donde al utilizar cloro la luz penetra rápidamente y por ende desactiva ese cloro, y hay que tener en cuenta que existen algunos tipos de recipientes y colores que permiten una mayor digamos, efectividad de los químicos que se utilizan, ¿no? Entonces, la interrupción del sistema sanitario, los servicios básicos, puntos críticos del alcantarillado, de aguas residuales, el tema del suelo o la parte ambiental, sobre todo, que puede verse afectada, son elementos que también tienen que ser evaluados. Y como decíamos, por eso se habla de un equipo de DAN, ¿no? Un equipo de salud. No solamente es una sola persona, porque difícilmente puede tener toda la experticia o la experiencia esta persona para poder manejar todos estos escenarios. Entonces sí hay que tener en cuenta aquello. En el tema de hábitat y vivienda, el tema de alimentación son aspectos también, acuérdense, determinantes de salud muy importantes a considerar. La condición donde ellos viven temporalmente, muchas veces albergues o elementos temporales, pueden carecer de algunas situaciones o identificar de pronto esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación, el tema de pronto a lo mejor del servicio eléctrico, el tema de control vectorial, el tema de pronto a lo mejor de abastecimientos de agua, etcétera, ¿no? Entonces sí sería importante identificar estas necesidades en el tema de refugio, en el tema de hábitat, de alojamiento, y en el tema de alimentación es importante. Tuvimos nosotros en el 2008 llegaron alrededor de más de 96, 100 personas que se intoxicaron en uno de nuestros alojamientos temporales por una manipulación, porque la gente de pronto manipula los alimentos o de pronto a lo mejor prepara alimentos para esa población que se ha sido evacuada de una manera rápida, y a veces el tema de la higiene o por el tiempo, la falta de energía eléctrica, de pronto no se puede preservar bien esos alimentos y por ende puede provocar alguna afectación en el tema de salud. Y bueno, pasamos a la situación de formularios. Debido al tiempo vamos a hacer un poquito más rápidos. Recuerden ustedes que esto ya lo vimos cuando vimos la evaluación sanitaria de alojamientos temporales, ¿no? Entonces existe no se centren en la matriz, aunque somos expertos en matrices nosotros, pero no se fijen en la matriz, sino simplemente en tener un instrumento de evaluación. Este de aquí puede de aquí a mañana de pronto la zona a nivel nacional decir que puede ser cambiado o puede ser mejorado, es válido, ¿no? O de pronto a lo mejor se decide a nivel de un COE provincial o el COE nacional manejar un solo tipo de instrumento, y eso tenemos que comenzar a tener en cuenta de que debe ajustarse a una realidad. Pero el que establece el OPS es el que ustedes ven aquí, una evaluación rápida del albergue, que ya lo hemos visto cuando vimos el tema de capacitación de evaluación sanitaria de los alojamientos temporales. Entonces, si se recibe, cuántas personas adultos mayores, cuántas personas con discapacidad, existe drenaje de aguas servidas, etcétera, que es importante tener presente en cada uno de los albergues que se evalúa. ¿Sí? La información general, por ejemplo, para ver el área aproximada por metro cuadrado, para ver si existe o no hacinamiento. Acuérdense que hay unos estándares de población, entonces, por ejemplo, que son de 3 a 3.5 metros cuadrados por persona, de área cubierta, no de área esparcida, sino de área cubierta, debe tener por persona. Entonces ustedes pueden calcular, dividen los metros cuadrados, dividen para la cantidad de personas y ustedes saben cuánto tiene por persona metro cuadrado, y saber si existe un o no hacinamiento, ¿no? Bueno, la clasificación de los grupos etarios, personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades de cuidados especiales, etcétera, ¿no?
En el tema de agua, si se dispone de la república, de pozo, de tanquero, si el abastecimiento es diario, semanal, el almacenamiento a través de cisternas, a través de tanque, la capacidad que tiene de almacenamiento ese alojamiento temporal, bueno, eso también ya lo vimos anteriormente. El tema de disposición discreta, la cuestión de letrina, pozo séptico, el tema de tazas, lavamanos, duchas, sobre todo urinarios. Esto existen estándares también internacionales que permiten indicar si estamos en unas buenas condiciones o no. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cantidad de sanitarios para hombres y para mujeres. Cuántas personas por sanitario, batería sanitaria, ¿no? Entonces, ver si la comunidad se organizó o no para un aseo. Acuérdense que la comunidad es fundamental, que no sea solamente espectadora, sino también sea un sujeto de derecho, no solamente un objeto de atención. Entonces, la distancia que debe haber del albergue al abastecimiento de agua, etcétera, ¿no? El tema de residuos, también el manejo de residuos sólidos, lo mismo, ya también lo vimos en la vez anterior. El tema de alimentos, también las medidas de seguridad, si es adecuado o no, si hay refrigerador o no, si es suficiente o no, existe suministro regular, existe también combustible para la cocina, para cocinar los alimentos. Recomendaciones, por ejemplo, una de las prácticas que la gente tiene es de que el alojamiento temporal o en los lugares donde se instala generalmente coloca el tanque de gas y está dentro del dormitorio en ocasiones. Esto también es un peligro, sabemos nosotros que no puede estar conectado directamente y que tiene que haber un alejamiento, una distancia para ver el tiempo de reacción, incluso en el caso de que se contamine la manguera o el tanque, etcétera. Entonces sí sería importante tener en cuenta estos factores que no son de salud, quizás de prevención de incendio, pero el evaluador tiene que tener características también para poder, ciertas características de formación para poder identificar estos factores de riesgo. En cuanto a vigilancia epidemiológica, además de los grupos etarios y el sexo, determinar ciertos síndromes diarreicos, fiebre y ciertos grupos de atención prioritaria o ciertos grupos de atención a equipos o personas vulnerables, sean estas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con adultos mayores, personas con discapacidad, problemas oncológicos, personas infectadas con TB, con VIH dentro de un albergue, y peor aún si de pronto este alojamiento o albergue tiene un metro cuadrado por persona muy estrecho. Eso también puede ser un factor de hacinamiento y por ende de pronto puede haber una mayor transmisibilidad de estas enfermedades infectocontagiosas y por ende tener en cuenta y sin generar discriminación también, ¿no? La evaluación de infraestructura de salud, habíamos manifestado de que cuando se afecta, ya sea por incendio o por sismo, aunque también existen otros eventos más, por ejemplo una fuga de un químico o la fuga de un equipo de anestesia, etcétera, se puede de pronto a lo mejor entrar un equipo de evaluación para saber cómo se encuentra el servicio, si existen suministros o equipos afectados, si está el servicio limitado, si el personal está normal o de pronto también limitado, si los suministros se pueden haber visto afectados o existe un daño funcional y no se puede operar en ese espacio o área, ¿no? En lo que tiene que ver también la situación de salud o efectos de salud, las personas, por ejemplo, qué tipo de tratamiento tienen, las necesidades que tienen, algún otro inconveniente que pues, se pueda necesitar en cuanto a identificación o manejo de cadáveres también es importante. La capacidad de las morgues existentes, también muchas veces es muy poca en algunos hospitales, es más, algunos ni siquiera consideran los espacios y mucho menos tienen elementos de cadena de frío, etcétera, ¿no? La situación logística también es fundamental, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un procedimiento ágil en el tema de adquisición y compras durante una emergencia o desastre, el manejo de inventarios, el tema de telecomunicaciones, la cuestión de transporte es otro factor muy fundamental. Tenemos de pronto la necesidad de contratar servicios de transporte, eso también no es tan fácil de hacer, a veces tiene que salir del bolsillo de la gente. El mantenimiento de los equipos de comunicación y de los vehículos, la importación y donaciones, también tenemos que saber cómo vamos a manejar las donaciones, si tienen requerimientos especiales o de pronto a lo mejor no se sabe donar, y eso es otro factor también peligroso cuando no se conoce cómo manejar donaciones o mucho menos cómo donar y resulta de que tenemos nosotros un poco de tabletitas partidas con tijera y que no tienen la fecha caducidad y de pronto no se pueden utilizar, ¿no? O peor aún si vienen con un idioma que no es legible o entendible, o de pronto lo mejor que puede ser interpretado por nosotros
las presentaciones de pronto no son siempre las adecuadas, etcétera, ¿no? Y las necesidades básicas de equipos de respuesta rápida en cuanto a lo que tiene que ver con habilitación, alimentación, seguridad, movilidad, que son fundamentales y que actualmente carecemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos tener algunas horas de intervención, algunos días, horarios de extensivos, etcétera, pero el tema de alimentación, el tema de seguridad y movilidad, a veces tenemos algunos inconvenientes ahí y peor aún en época regular o normal, ¿no? Peor aún, imagínense en emergencia y desastre, salvo que de pronto existen instituciones que puedan apoyarnos para aquello. Listo, eso ha sido todo lo concerniente al tema de Dan Salud. Agradecerle por la atención prestada.